Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Hoy vengo a proponer un modelo de aseo que proponga justamente y que ponga en el centro a los recicladores y las recicladoras, que son la gente que nos acompaña hoy en este recinto, a quienes extiendo un saludo muy fuerte y a quienes desde el Pacto Histórico siempre hemos puesto al centro de las decisiones, porque son una fuerza viva que ha ayudado y casi que ha salvado a la ciudad de una crisis aún más profunda. Las mejoras que ha tenido la lógica del aseo en Bogotá es gracias al esfuerzo que los recicladores y las recicladoras hacen en gran medida, no gracias a muchas de las ineptitudes y negligencias, como lo hemos visto también en la presentación anterior de la administración, que no solo es esta administración, esto es un ciclo que se ha venido haciendo en el cual es fundamental por fin colocar al centro la economía circular y el esfuerzo del reciclaje. Así que, aprovechando que estamos a puertas de un cierre de ciclo este 11 de febrero y que esta administración, a pesar de las prórrogas que está generando, tiene la responsabilidad de sentar las bases de un modelo distinto, de un modelo justo y básicamente un modelo que resuelva los asuntos estructurales frente al tema de aseo y basuras en Bogotá, porque como muy bien lo hemos visto, esto no es sostenible, ni en términos de los costos que le genera a la ciudad, ni en términos de cómo está diseñado este modelo, ni en términos de las consecuencias que está teniendo en clave de la expansión del relleno o en clave de la pauperización de la mano de obra de los recicladores y recicladoras o en clave de lo que está pasando con los puntos críticos, etcétera. Por eso nuestro diagnóstico trae hoy aquí un asunto que tiene que ver con que estamos en una crisis sin precedentes y yo sí creo que esto tiene que quedar muy claro en la narrativa, porque es que aquí en otros momentos históricos de la ciudad casi que se generó una valoración de tragedia frente a lo que ocurría con las basuras, pero hay que decirlo con letra mayúscula, el mayor momento de crisis que ha vivido esta ciudad en cuanto a aseo, en cuanto a basuras, en cuanto al manejo del modelo de relación con los operadores privados es este momento. Nunca hemos tenido una mayor crisis y yo creo que es importante decirlo porque es importante que la administración lo asuma y reaccione y trabaje para transformar eso, no solamente poniéndole pañitos, cierto, de agua tibia o curitas encima, no se va a resolver ni con pañitos ni con curitas y como lo acabamos de ver tampoco se va a resolver con las adiciones y gastos monumentales que estamos haciendo como ciudad, endeudándonos a todos y a todas para que esto funcione. No funciona el modelo y es la reflexión que hoy queremos traer. La evidencia frente a lo que está ocurriendo en primer semestre de 2025, se detectaron más de 23.400 puntos de arrojo clandestino en las 20 localidades. La Personería, Contraloría han advertido que más de 25.000 cestas, o sea el 30% casi de las instaladas no han sido reemplazadas tras robos, daños o vandalismos. Hoy cada bogotano genera entre 0,8 y 1,13 kilos de residuos al día, solo el 16% se aprovecha para el reciclaje, el 16%. Compostaje o recuperación de materiales, en su mayoría son los recicladores y recicladoras de oficio en Bogotá quienes garantizan que ese 16% exista. Lo que estamos diciendo es sin el esfuerzo de la gente que está aquí atrás, ni siquiera llegaríamos al 16%. Entonces, la administración exactamente cómo está organizando este asunto. Y cada día se dejan en las calles cerca de 980 toneladas de residuos de manera irregular. Lo más fácil es situar la responsabilidad en la ciudadanía, pero eso no es lo más justo ni es suficiente. Es necesario colocar este problema al centro de la vida y de las decisiones de la ciudad, que es algo que le hemos insistido en esta administración durante mucho tiempo. La administración de Galán tiene en sus manos muchos temas claves de ciudad y no puede ser que aplazarlos, correrlos o tratar de resolverlos con cambios chiquiticos sea lo que haga. Tiene que tomar decisiones grandes, estar a la altura de las necesidades que la ciudad y la ciudadanía tienen. Y también tiene que contar con esto, con una articulación de las instituciones, no es sola la UAES, no es sola la Secretaría de Hábitat, ¿cierto? Con las organizaciones sociales y con las organizaciones de recicladores y recicladoras y con las empresas privadas. Esto tiene que ser un circuito colaborativo basado en un propósito común de ciudad, pero no se está abordando de esta manera. En el centro de todo esto hay una injusticia estructural. En Bogotá existen casi 26.000 recicladores de oficio que recuperan
generan diariamente 2.800 toneladas de material, pero su labor sigue estando en condiciones muy precarias, de alta vulnerabilidad y de baja tecnificación. Y eso es responsabilidad no de los recicladores, secretaria, es responsabilidad de que la administración no ponga al centro de la estrategia de aseo y basuras este aspecto, sino que siga poniendo al centro un aspecto que son estos grandes operadores que, como muy bien lo vimos en la presentación anterior, lo que hacen es chantajear a la ciudad, mientras los recicladores y recicladoras trabajan de manera honesta, comprometida, y ahí sí no están al centro de la estrategia. Algo estamos haciendo mal, secretaria, algo estamos haciendo mal, director. Necesitamos darle un lugar mucho más clave en la estrategia de las basuras y del aseo en Bogotá a los recicladores y recicladoras, a la economía circular, y no seguir basando nuestra estrategia en algo que claramente ha fallado, que es la relación con estos operadores privados que nos extorsionan, que nos quitan cada vez más plata y que tienen cada vez peor a la ciudad. Además, los más de 10.700 contenedores que han sido instalados desde 2018 por operadores privados no han funcionado como se esperaba. Esto hay que reconocerlo con tranquilidad y cambiarlo. Según las declaraciones de la propia UAES, quejas de los recicladores y de la ciudadanía. La UAES reporta procesos sancionatorios, 9 informes de interventoría, 3 ya en sanción, 10 en investigación, pero más allá de solamente sancionar, necesitamos es transformar este modelo e insisto, tenemos la oportunidad para hacerlo. Estamos en una crisis operativa total, no podemos seguir insistiendo que la manera de hacer las cosas es en la que ya las estamos haciendo. Claramente no está funcionando. Insistir en algo que no funciona sin plantear cambios estructurales es absolutamente irresponsable, ¿cierto? Y quienes toman estas decisiones, pues la ciudadanía va a saber que fueron irresponsables con la ciudad. Hay una década perdida. Desde el 2012 Bogotá envió al relleno sanitario 2.272.693 toneladas en el año, y en el 2003 172.717 toneladas. En una década redujimos el 4%. ¿Por qué? Porque no está al centro del modelo pensar en cómo reducimos los residuos. Está al centro del modelo pensar cómo le damos un negociazo a los operadores privados. Yo les pido que seamos responsables con la ciudad. Pero lo más grave es que en el 2024, el primer año de esta administración, volvimos a subir las toneladas, secretaria. La Superintendencia de Servicios Públicos reportó que Bogotá dispuso 2.291.081 toneladas en 2024, un promedio de 6.364 toneladas diarias, señalando un aumento del casi 5%. ¿En qué está funcionando este modelo? No funciona para los puntos críticos, no funciona para responderle a la ciudadanía, no funciona para reducir la tarifa, no funciona para que a la ciudad le cueste menos, ¿cierto? Y no funciona para reducir las toneladas que depositamos. ¿En qué funciona este modelo, director? Por favor, de verdad seamos honestos con esta ciudad, necesitamos un modelo completamente distinto. Insisto, tenemos la oportunidad para tenerlo. La ciudad sigue enterrando prácticamente lo mismo de hace una década, sin cambios y sin una estrategia de reciclaje y economía circular al centro. En 2025 la cifra diaria se siguió reportando públicamente y ronda las 6.400 toneladas al día, y a este ritmo estamos otra vez en el orden de más de 2.3 millones de toneladas para este año. Yo digo, detectando esto en febrero, creo que es importante poder hacer cosas. En el 2026, la discusión pública y reportes sobre el relleno advierten que la capacidad se acerca a un límite si no reducimos de forma real lo que enterramos. Y ese límite, el propio plan de desarrollo dimensiona un reto, y es bajar el 20%. En vez de eso, aumentamos el 5% en el primer año. Entonces, yo digo que los órganos de control también, yo espero, estén generando alertas importantes en este sentido. Porque es que aquí se nos está yendo en plata, se nos está destruyendo la ciudad. En todas las encuestas, el tema de basuras es el tema de mayor preocupación en la gente, al lado del de inseguridad, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, pues, no estamos cumpliendo metas, plan de desarrollo. Bogotá genera aproximadamente 9.441 toneladas diarias de residuos sólidos, y de estos residuos, 6.607, como ya lo dijimos, terminan en Doña Juana.
Cuando miramos la composición promedio, la materia orgánica es del 57%, los plásticos del 13%, los textiles del 8%, el cartón del 3%, el vidrio del 2.2%. Más del 70% son residuos potencialmente reciclables, compostables y aprovechables. Pero la estrategia que tiene el distrito frente a eso no la vemos y no funciona la que hay. Así que, insisto, tenemos la oportunidad, pero necesitamos cambios drásticos. La ausencia de una ruta visible y estructurada de economía circular se ve en que los orgánicos representan alrededor del 51% de lo que llega a Doña Juana y la tasa de aprovechamiento de orgánicos es apenas del 7.7%. Es dramático, no tiene sentido lo que estamos haciendo. Una alternativa tiene que ver con la separación obligatoria de la fuente de orgánicos, pero no depositando la responsabilidad solamente en la ciudadanía, sino que la administración le dé las garantías, las rutas y las fuentes a la ciudadanía para poderlo hacer de la manera que se debe hacer y obviamente la pedagogía y el acompañamiento. La implementación de parques tecnológicos ambientales, que es un diálogo que esta administración debe tener con el gobierno nacional, que está estipulada en el decreto 607 de 2025 de la reglamentación nacional del programa Basura Cero del gobierno de Gustavo Petro. Permitiría tratar orgánicos biodegradables en instalaciones de gran escala, articulados con organizaciones de recicladores mayores también a 20.000 toneladas del año, cumpliendo estándares ambientales que hoy Doña Juana no tiene, sigue ignorando, y así las sancionemos no nos sirve a la ciudad lo que está ocurriendo, porque además la plata de las sanciones tampoco la estamos aprovechando para transformar este modelo. La vida útil de Doña Juana, ya lo decía mi colega, se está cerrando, entonces es clave saber cuánta capacidad se está autorizando y disponible, el ritmo diario de basura que entra y si se aprueban modificaciones de licencia y nuevas celdas. Ya mi colega hizo las preguntas, ¿qué está pasando con todo esto? Voy a pasar por aquí porque ya se mencionó en estas proyecciones, que además nos alerta mucho que las proyecciones que aparecen frente a Doña Juana son distintas. La Procuraduría en del 2023 señala una cosa, donde dice que hay distintas versiones, que la vida útil oscila entre 6 y 27, que advirtió que el distrito tramitaba unas modificaciones para 5, 6 o 7 años más. En cambio, los reportes ambientales de otros entes independientes como Greenpeace mencionan escenarios de extensión de largo plazo, y la administración, o más bien la gerencia del consorcio, señala en una entrevista que ya tiene garantizada la ampliación frente al relleno hasta el 2029. ¿Cuál es la verdad de todo esto? Yo creo que ustedes sean muy honestos con la ciudadanía. Si el modelo no reduce el enterramiento, Bogotá queda rehén de ampliaciones de licencias, litigios y emergencias y espacios. Entonces, además de lo que ya mi colega Heidi señalaba, y es que somos un basurero a cielo abierto por la crisis de los puntos críticos que no hemos logrado resolver, también vamos a seguir extendiendo, Doña Juana, hasta que cope qué porcentaje de la ciudad, en qué lugar del mundo, en pleno siglo XXI, en el 2026, la estrategia es ampliar los rellenos sanitarios. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Van a copar qué porcentaje del sur de la ciudad, pero además de qué manera estamos, ¿cierto?, manejando las compensaciones a las que la ciudadanía tiene derecho por una serie de daños graves que esto está generando en la salud de la gente, los lixiviados, la contaminación del aire, las afectaciones en los sonidos, en los ríos, en las vibraciones, todo lo que esto le está generando a la media luna sur de la ciudad, que como ya lo hemos demostrado en otros debates aquí, es el territorio sacrificado por esta administración. La media luna sur de la ciudad es donde menos Galán invierte, y la gente del sur lo tiene que saber, porque la gente del sur apoyó a esta administración y esta administración le ha quedado como un zapato con las inversiones a la gente del sur. Pero adicionalmente, ¿qué va a pasar con Doña Juana? Esta crisis ya no nos da más. Ahora, mientras tanto, las tarifas del aseo en Bogotá se han triplicado, director. Desde el 2012 a la actualidad tenemos aumentos que marcan 180 y 200%. Y cómo no, con estos aumentos que vimos en los presupuestos públicos, sin que esto se traduzca ni en reducciones significativas de residuos, ni en mejoras proporcionales del servicio. Y uno diría, bueno, que a la gente se le cobre más, que nos cobren más, ok, pero si hubiéramos mejoras significativas, pero no las hay. Ni tenemos menos toneladas en Doña Juana, ni tenemos mejores tratamientos de asuntos de reciclajes y economías circulares al centro, ni tenemos una mejora de servicio para la gente, ni tenemos una mejora en la manera como se manejan los puntos críticos en la ciudad. Entonces, ¿en qué estamos teniendo mejora con estos aumentos en la tarifa, señores entes de control? Yo creo que la única mejora que estamos teniendo son los aumentos de los presupuestos de los operadores privados, y esto de verdad no puede ser lo que la ciudad haga. No puede ser que se avale que este sea el modelo y la manera
manera en la que se trate a la ciudadanía y a la ciudad en este asunto tan clave. Nos vendieron una crisis que no era una crisis, en cambio ahora sí hay una crisis. A Bogotá le vendieron una crisis que no había y hoy tenemos una crisis persistente, real, cotidiana, que se ve en las calles y que ya se está normalizando. Es que ya la gente hace chistes sobre esto. La gente pasa y ve las cosas, ¿cierto? Y simplemente rodea porque ya no hay confianza en que la administración pública va a poder resolver este problema. Y eso es algo muy grave, que la gente se acostumbre a que su ciudad esté en esta situación y que diga, bueno, no hay nada que hacer mientras seguimos pagando. Esto es insostenible e irresponsable. Esta crisis no apareció sola, tiene que ver con cómo se diseñó el negocio y en esto yo reconozco que la gran responsabilidad no solamente está en esta administración, que no está sabiendo gestionar el asunto, tiene responsabilidades muy grandes la administración de Peñalosa, a quienes aquí muchos promueven ahora la presidencia, ¿cierto? Y es que la manera como se firmaron estos contratos, cómo se diseñaron y cómo se endeudó a la ciudad y se enganchó a la ciudad para que décadas hacia adelante siguiera condenada a este modelo es absolutamente irresponsable y la gente esto lo debe saber también. Los contratos que firmó Peñalosa nos condenaron a este modelo de basuras y esto es importante que lo sepamos, porque es que no puede ser que aquí los políticos vuelvan cada 4 o 2 años con titulitos distintos a decirnos, no, yo ahora sí voy a ayudar. No, no van a ayudar, porque lo que les interesa es alimentar los bolsillos de los operadores privados que en este consejo también muchos concejales que se dan golpes de pecho mientras están criticando los puntos críticos y dicen, ay no, terrible lo que está pasando, ay no, tenaz lo que le toca enfrentar a la gente. Claro, y la gente ve esas denuncias y dice, hey, los concejales están comprometidos. Bueno, yo les invito que ustedes, compañeros y compañeras que están sentados atrás y la ciudadanía en general nos está viendo, miren por favor el comportamiento de esos concejales y concejalas que mientras hacen quejas y caras de llanto de lo mucho que les preocupan los puntos críticos, votan aquí para que estos operadores tengan estos aumentos y para que el presupuesto de la ciudad se maneje de esta manera. Eso sí no se los cuentan con cara de llanto, porque no les conviene. Entonces yo les propongo también, hagan seguimiento a los concejales que los están llamando en estos tiempos, a los candidatos a la Cámara y el Senado que los están llamando y miren las decisiones que están tomando frente a la ciudad. No son a favor de ustedes. Aquí hay una utilización, una instrumentalización del reciclador y la recicladora en épocas electorales, pero lo que hay que ver es cuáles son las decisiones que la gente toma cuando tiene que decidir sobre presupuestos, cuando tiene que decidir sobre modelos de basura y créanme, las que han tomado muchos de los que los han buscado en esta época no son a favor de ustedes ni de la ciudad, son a favor de los bolsillos de los operadores. Así que mucho ojo con cómo nos estamos comportando en estos tiempos. Entonces, los costos de las tarifas, desigualdad y gastos insostenibles. Esto ya lo mencionamos, las tarifas se han disparado en la última década en la ciudad de Bogotá y esto lo estamos pagando todos y todas, ¿cierto? Son los aumentos que les tenemos que soportar nosotras. Destinar los recursos crecientes a enterrar y tratar lixiviados es insostenible. Esa plata, si queremos resultados, debe reorientarse hacia el reciclaje, hacia el compostaje, hacia la economía circular. Y yo de verdad le pido, director y secretaria, y Aguas Bogotá, creo que necesitamos de verdad una reflexión que ponga al centro esto en el modelo de basuras. No sigamos poniendo al centro lo que ya nos ha demostrado que no funciona. Necesitamos de verdad estrategias y para eso el fortalecimiento del operador público de Aguas Bogotá es fundamental, porque ya lo sabemos, los privados no les duele esta ciudad. A los privados, como muy bien lo demostró Heidi ahora en su intervención, lo que les importa es sacarnos más plata, pero no les importa si los puntos críticos están, no les duele que la gente tenga que soportar estos olores, estos lixiviados, no les importa. Son gente que muchas veces ni siquiera vive en esta ciudad ni en este país. A quienes sí nos importa, a quienes pensamos que hay que extender estas economías circulares, ponerlas al centro del trabajo de los recicladores y las recicladoras. Y esto es fundamental. Así que insistamos, por favor, director, secretaria y Aguas Bogotá, insistamos en esto. Tenemos la oportunidad de hacer este cambio en este momento. No miren para otro lado. Pónganse al frente de esta estrategia y pongan al centro lo que la ciudad necesita, porque luego la historia recordará, ¿cierto? Si ustedes migraron hacia el otro lado y simplemente dijeron, ay no, dejemos que esto lo resuelva algo más. No, porque la ciudad no aguanta estos precios 2 años más, no aguanta estos costos 2 años más, no aguanta no tener un operador público sólido como Aguas Bogotá 2 años más. Necesitamos que las decisiones se tomen ahora.
Lo que el Consejo puede hacer no es mucho. Nosotros aquí no podemos regular tarifas, pero sí podemos hacer esto que estamos haciendo, control político, y podemos decidir subsidios y podemos reorientar presupuesto a prevención y circularidad y exigir que la transición no sea regresiva. Y aquí el rol que ha cumplido la CRA, ¿cierto? La Comisión Reguladora es muy importante, y lo que está haciendo el Ministerio de Vivienda en términos de reglamentación es importante, y Bogotá tiene que hacer una convergencia con el gobierno nacional. Esto aquí, a muchos lo que les importa es simplemente sacarle la lengua al gobierno nacional y criticar y criticar. Yo ayer escuchaba a ciertos concejalas hablando acá y yo decía, bueno, según estos concejales, Bogotá no debería tener alcalde, porque todo es responsabilidad de Petro. Entonces, que le den al gobierno nacional el manejo de la ciudad, porque es que el alcalde, según esto, es una pobre víctima que no puede hacer absolutamente nada. Mentira. Lo que pasa es que sí, el alcalde tiene que tomar decisiones políticas para articular con el gobierno nacional. Y yo creo que aquí hay una ruta en la que se ha ido articulando con la CRA, se ha ido articulando con el Ministerio de Vivienda, y esa ruta hay que profundizarla, porque la nación puede ayudar con los recursos para los parques tecnológicos. La nación está definiendo las nuevas reglamentaciones de las tarifas, que no castiguen al usuario ni al reciclador, sino que le den a las administraciones decisiones claves para defenderse de los abusos de los operadores privados. Pero es una decisión política de Bogotá generar esa sinergia con el gobierno nacional y poner los temas centrales al centro y articular de verdad sobre un propósito común, y no solamente tratar de ver cómo se critica al gobierno nacional, porque este es un asunto de ciudad en la que la nación puede ayudar mucho, y ya ha ido tendiendo los puentes para hacerlo, y yo sé que la administración tiene que tomar, director, la decisión política de que esa articulación con el gobierno nacional sea real y efectiva y nos ayude a resolver los problemas de la ciudad. Si ustedes no toman estas decisiones de articulación, nos va a costar a todos y a todas, y la gente va a saber que ustedes prefirieron seguir en un desgaste inoperante de choque con el gobierno nacional en vez de resolver los temas que más le preocupan a la ciudadanía, entre los cuales está este asunto de las basuras. Las acciones afirmativas no son algo opcional, y como ya se mostraba justamente la resolución de la CRA, que le exigió a Bogotá no pasar simplemente a un esquema de libre competencia, sino reformular la manera en la que se está dando el modelo de operación del servicio de aseo, para que no haya regresividad en los derechos de los recicladores y las recicladoras, para que al centro se ponga la búsqueda de reducción de la tarifa, y para que al centro se pongan estrategias de economía circular, y que los nuevos contratos que se proyecten para Bogotá estén basados en un modelo nuevo. Esto es un llamado que hacen las instancias nacionales, y Bogotá no puede ser sorda frente a las decisiones que debe tomar en ese sentido. Necesitamos darle un mayor rol a los recicladores y recicladoras. ¿Por qué no consideramos que parte de los contratos de puntos críticos los operen los recicladores y recicladoras, que han demostrado tener las capacidades, que han demostrado en principio en espacios concretos y situados tienen la capacidad para manejar ciertas crisis de basuras? Bueno, claro, si no hay un apoyo frente a los recicladores y lo único que ven los recicladores es camiones pasando, dejando la basura, no recogiéndola, pues muchos de los recicladores y recicladoras, que no necesariamente son de oficio, sino son gente que está en este oficio para sobrevivir, que son dos categorías distintas de recicladores, frente a los cuales además la administración debe tener estrategias diferenciales, porque es que las organizaciones de recicladores y recicladoras tienen una capacidad amplia y contundente de articularse con la administración para ayudar en esta problemática, pero hay mucha gente que no está organizada y que está sobreviviendo del reciclaje porque no tiene más opciones en esta ciudad, en la cual además la desigualdad muchas veces y en muchos sectores de la ciudad está creciendo. Son dos estrategias distintas que hay que combinar, pero podemos darle a los recicladores y recicladoras manejo frente a ciertos puntos críticos, y que ellas y ellos puedan mejorar la manera en la cual se están recogiendo los residuos. Y yo quiero saber qué está haciendo la administración frente a esto. La CRA le da las herramientas, la Corte Constitucional le da las herramientas, la Superintendencia le da las herramientas, las entidades de control como la Contraloría le dan las herramientas, pero Bogotá tiene que generar un modelo creativamente capaz de resolver las principales crisis y problemáticas con esas herramientas. Yo creo que podemos, director.
Yo creo que tenemos con qué hacerlo, pero necesitamos que se dispongan a que esto exista de esa manera y que nos cuenten cómo va a pasar y que nos digan cómo el Consejo puede apoyar esta estrategia y que Aguas de Bogotá se fortalezca. Miren, si nosotros seguimos dependiendo de los operadores privados para el manejo central de nuestro esquema de basuras y de aseo, es una tragedia para la ciudad, así como lo ha sido en otros puntos. Es que esto mismo nos está pasando con todos los temas claves de ciudad, en los cuales estamos dependiendo de operadores privados para que hagan el trabajo público. El neoliberalismo ha fracasado en este mundo, yo creo que ustedes se detengan y lo piensen, ¿cierto? Ha fracasado este modelo en el cual el Estado le cedió a los privados la operación de los derechos de la gente. Esto no funciona, porque ¿a qué nos llevó este modelo? A que se enriqueciera un montón de gente y que los servicios básicos del Estado estén en crisis. Todos están en crisis, la educación, la salud, las basuras, el agua. ¿Por qué seguir insistiendo en algo que no está funcionando? Necesitamos fortalecer el operador público Aguas Bogotá para contar con una capacidad propia. Y fíjense que lo mismo nos pasa con transporte. La Rolita es el mejor operador en sus indicadores. Nuestro operador público de transporte, que apenas tiene un pedacito de ciudad para atender, es el mejor de los operadores, tiene los mejores indicadores. Los entes de control no me dejan mentir en esto, hemos hecho 1000 mesas de trabajo para revisarlo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no está pensando en las utilidades de sus ganancias del bolsillo, está pensando en la ciudad, en la gente y en los trabajadores que trabajan allí. Necesitamos que Aguas Bogotá haga lo mismo, que sea el operador que le ponga la cara a esta crisis, que se fortalezca, que piense en la ciudad y en la gente y no en sus ganancias como lo hacen todos estos operadores que la concejala Heidi muy bien nos demostró. Así que yo les digo, tomen la decisión, es una decisión política, sí, pero es una decisión que esta ciudad va a agradecer para siempre, pero si no, va a condenar para siempre, porque lo que está ocurriendo no tiene ningún tipo de sostenibilidad. Así que estas resoluciones de la CRA que han salido les dan las herramientas, por favor aprovechenlas y cuéntenos cómo las van a aprovechar. 5 minuticos, presidente, y ya termino. El Estado ha reconocido la gravedad de esta situación, tenemos un régimen excepcional de facto y esto es una fotografía de la crisis. Ahora viene la pregunta que hemos hecho y es cómo se arma también una tarifa y dónde se incentiva o se castiga la circularidad. Yo creo que esto también es una reflexión que tenemos que hacer en este momento en el que va a haber un esquema de cambios tarifarios que hay que acoger. Es una oportunidad que tenemos para poderlo hacer. La Comisión de Regulación ha hecho un trabajo clave en cumplimiento del auto de la Corte Constitucional y en defender la no regresividad para los recicladores y recicladoras, y por eso también ha interpretado algo fundamental. La libre competencia pura y simple en Bogotá podría generar una regresividad. Mucho cuidado, no es lo que necesitamos, y poner en riesgo el acceso cierto y seguro al material aprovechable. Pero esto no es simplemente decir no hay libre competencia, seguimos igual, sino de verdad tener una estrategia para que el acceso al material aprovechable y a todos los residuos aprovechables esté al día para los recicladores y recicladoras. Nosotros, hay 7 componentes que están allí: la comercialización y el recaudo, el barrido y la limpieza urbana en áreas públicas, recolección y transporte, disposición final, tratamiento de lixiviados. Parte de lo que estamos diciendo es que los cambios tarifarios que se vienen nos tienen que permitir que el pedazo que va de la tarifa al componente de aprovechamiento se puede manejar mucho mejor. El distrito puede complementar con subsidios de manera mucho mejor, puede contar con este recurso para un trabajo articulado con las organizaciones, para ampliar el campo y el radio de acción de las organizaciones de recicladores y recicladoras de las ECAS, pero para eso se requiere decisión política para intervenir el modelo, porque no puede pasar, o sea, lo que estoy diciendo es, no podemos poner al centro la economía circular y el trabajo de recicladores y recicladoras si no transformamos las variables del modelo, y esa es la decisión política pesada, porque esa decisión política implicará que los operadores no se pongan tan contentos, pero la ciudad sí va a mejorar. Así que esto es algo que podemos ayudar a hacer desde el Consejo también. Tráiganos los instrumentos que requieren en clave de acuerdos de ciudad para que esto pueda suceder, así que podemos ayudar en clave más de cómo se manejan los subsidios y demás para que esto pueda mejorar. Podemos incidir en el valor final, depende también de los subsidios y contribuciones definidos por las normas distritales, y en eso también podemos ayudar de cómo se maneja.
Así que esta ciudad puede tomar la decisión de proteger los hogares vulnerables sin destruir el componente de aprovechamiento, si se diseña bien el funcionamiento de los componentes también de esto que hemos estado señalando. En el caso de los recicladores y recicladoras, el pago depende del dato del SUI y la formalización está en una crisis, que es otra cosa que necesitamos fortalecer, director y secretaria, y es que el componente de formalización y fortalecimiento de las organizaciones de recicladores está en crisis en la ciudad. No solo son los puntos críticos, no solo, hay unos series de aspectos fundamentales que la ciudad ha abandonado en cómo se les da o no una relevancia, y dentro de ellos están los asuntos de formalización y de fortalecimiento de organizaciones. Así que yo quiero dejar esto aquí, insistiendo en que necesitamos este enfoque en cambio de modelo, necesitamos poner al centro el tema de la economía circular, del trabajo y del rol de los recicladores y las recicladoras, necesitamos regular la relación con los operadores privados, ponerle tate quieto porque así no es sostenible para la ciudad, necesitamos ponerle mucha atención y cerrar un ciclo fatal de doña Juana que ha tenido esta ciudad, y necesitamos fortalecer nuestro operador público, que sea el que se encargue transitoriamente de ir poniéndose al frente de los asuntos de operación y el modelo de operación en la ciudad, y necesitamos fortalecer la articulación con el gobierno nacional, porque ahí es donde tenemos una oportunidad para que este modelo cambie y, aprovechando los cambios tarifarios, hacer las mejoras que requerimos frente al manejo del componente de aprovechamiento. Muchas gracias.